Segundo episodio viendo todas las cartas que tenemos en Riftbound. Hoy vamos a hablar de Calma, el color verde y contraposición a rojo que era Furia. Sabemos que los colores que están en contraposición actualmente no tienen leyendas conjuntas, es decir, no existe una leyenda que sea verde-roja, pero quizá en un futuro, bueno, quizá no, seguro que en un futuro las tendremos y ya veremos cómo van resolviendo estas cositas. Son playstyles totalmente diferentes. Si el rojo era agresivo, el verde se basa en holdear, en defender e intentar ser muy controlador, así que vamos a ver cuáles son sus cartitas, que hay alguna que está bastante rota. Lo primero vamos a hablar de sus leyendas. La primera de ellas es Ahri, la cual es verde y azul y lo que hace es que cuando una unidad enemiga ataca un battlefield que tú controlas le da -1 durante este turno hasta un mínimo de 1 de might, ¿vale? Esto significa que si te entran con una unidad de 7, pues se convierte en un 6, si te entran con 6 unidades de 2, pues se convierten todas en un 1. Es muy bueno, sobre todo para esas situaciones en las que tienes pues mucho bichito pequeño contra el que lidiar y bueno, pues en esas situaciones siempre es un extra que tienes con Ahri para defender. Como veis, es muy de holdear un campo e intentar ahí hacerte fuerte para que no te lo quiten. Seguimos con Lee Sin, el cual es verde y naranja y lo que hace es que por 1 lo giras y da un bufo a una unidad aliada. Sabéis que un bufo es que le da +1 a esa unidad y no se puede poner más de un bufo a la vez en la misma carta. Seguimos con Leona, la cual es verde amarilla, lo que hace es que cuando stuneas a uno o más unidades enemigas puedes bufar una unidad aliada. Esta está muy interesante también porque con todas las mecánicas que hay de stun te permite bufar muchas cartas aliadas y en base a eso pues ir controlando los battlefields también con todo lo que tiene verde y amarillo para hacerlo. Después tenemos el Maestro Yi, que es del Proving Grounds, el cual mientras defiende una unidad sola, tienes una unidad sola defendiendo en un campo, le da +2, es bastante básico, bastante simple, y era uno de los mazos más rotos antes de que salieran todas estas nuevas cartas. Ahora no sé qué tal estará, pero creo que ha perdido un poquito de fuerza. Y por último tenemos a Yasuo, que es verde y morado, y lo que hace es que pagas 2, lo giras y mueves a una unidad de o hacia la base, ¿vale? Si lo tienes en base puedes meterlo en un battlefield, y si lo tienes en un battlefield, puedes moverlo a la base, sin tener que girarlo, ¿vale? Esto puedes hacerlo sobre cartas que ya están exhausteadas, con lo cual te da una movilidad extra para poder atacar o defender en el mismo turno que entra la unidad, con lo cual es bastante interesante también y juega mucho con esos movimientos de cartas. Ahora sí, vamos con las cartas. Tenemos el Charm, una de las cartas más rotas para mí de todo Origins, por 1 de energía y 1 de poder. Te mueve una unidad enemiga, ¿vale? Tenéis que usarlo como Focuset en tu turno, cuando tienes tú el turno y la prioridad de jugar cartas, y es muy, pero que muy buena porque te permite pues echar para atrás una carta de un battlefield para entrar a conquistarlo, moverla de un battlefield a otro porque tú tienes un bicho más grande en ese battlefield y te va a permitir matarla. Bueno, tiene infinitas posibilidades y es una carta absolutamente tremenda. Después tenemos el Clockwork Keeper, que por 2 de energía, 2 de might, cuando lo juegas puedes pagar 1 de poder y robas una carta, es decir, sería por 2 de energía y 1 de might, un 2 que te hace robar una carta, ¿vale? Bueno, pues no está mal, puedes jugarlo, pero creo que no es una opción que vayas a llevar normalmente en los decks, ya que verde está muy apretado y tienes mucha cosa para jugar. Después tenemos el Defy, otra carta totalmente core. Esto es un staple en verde como una catedral, por 1 de energía y 1 de might, que lo juegas como reaction y puedes counterear un hechizo que no cueste más de 4 y más de 1 de poder, ¿vale? Con lo cual esto pues te permite counterear todos esos hechizos que vas a tener al principio de la partida. Da muchísima prioridad, te puede counterear pues, los que te matan de amarillo, puedes counterear bufos de otros colores, puedes counterear... Es que básicamente puedes counterear casi todo lo que se va a jugar en turnos de reacción, porque se han dejado un par de runas abiertas. Entonces ya os digo que esto lo vas a llevar siempre por 3 en todos los decks verdes y sin pensártelo mucho. Después tenemos el Engard, que es una reacción, por 1 de energía da una unidad +1 este turno y +1 más si es la única unidad que tienes en ese battlefield, ¿vale? Pues por 1 da +2 si solo tienes una holdeando o atacando, y pues da 1 en caso de que tengas varias, ¿vale? Si tienes varias o tienes un deck que vas a tener varias, no lo vas a usar nunca, pero sí que es verdad que para deck como Maestro Yi, por ejemplo, o para un deck que puedas tener, yo que sé, un Lee Sin con pocos bichitos o bichos grandes y lo vas a tener holdeando en un battlefield o atacando en un battlefield solo, pues puede ser algo útil, aunque yo creo que no se va a usar demasiado, ¿vale? Pero bueno, eso ya os digo que dependerá un poco del uso que le dé la gente. Vale, después tenemos el Find Your Center, que por 3 es un spell que se usa como acción. Si tu oponente le quedan 3 puntos o menos para ganar la partida, cuesta 2 menos, es decir, si tu oponente está en 5, 6 o 7 puntos, se juega por 1 y robas una carta y te rampeas uno girado, ¿vale? Sacas una runa giradita, lo cual está bastante bien, es una carta bastante útil que yo creo que se va a usar más de lo que a priori parece y puede darte unos turnos bastante interesantes de cara al final de la partida.
Después tenemos el Meditation, que por 2 lo puedes usar como reacción y como una costa adicional puedes girar una unidad aliada y si lo haces robas 2 cartas y si no, pues robas una, ¿vale? Por 2 robar 2 cartas es muy bueno, aunque tengas que girar una carta, pero bueno, pues te puede dar muchas opciones de robo y en verde eso siempre está bien porque son spells, son counters, son buffos, son cositas que te van a venir bien. Playful Phantom, esto es un vanilla por 5 un 5, no hay más, no vamos a hablar mucho de esta carta. Después tenemos el Rune Prison, carta totalmente staple en Leona, por 2 de energía y 1 de might, lo puedes jugar como action y estunea una unidad, ¿vale? La unidad estuneada no hace daño este turno, si recibe, si pelea, pero no hace daño este turno, ¿vale? Es muy bueno el efecto de stunear y no hay muchísimos efectos de stunear todavía, con lo cual Leona vive de este hechizo siempre y en verde se puede jugar también en otros decks, no solamente en Leona, porque sigue siendo muy útil la mecánica de stunear, ya que te puede permitir ganar un Battlefield con mucha facilidad. Después tenemos el Solaris Shield Bearer, no sé cómo se dice. Por 3 de energía, un 2 de might, cuando lo juegas stuneas una unidad. Esto también se va a jugar mucho en Leona, yo creo. Es otra forma muy fácil de stunear y lo más importante es que stuneas sin gastar poder. Verde gasta mucho poder, vais a tener que llevar runas. Casi siempre que juguéis en verde hemos hablado de cartas muy staple, como puede ser el Charm o como puede ser el Defy. Las dos te gastan una runa, te gastan uno de poder, con lo cual esto pica bastante, ¿vale? Después tenemos el poro verde, uno de los mejores poros para mí por la sinergia que tiene con el color y por lo que hace, por 2, un 2 que tiene shield, ¿vale? Es un 3 defendiendo. Es Jesucristo porque en verde casi siempre quieres holdear, como os he dicho, nunca buscas intentar conquistar rápido con verde, sino que lo que quieres es pillar un campo y no soltarlo, y eso te va a ayudar mucho con este poro que desde entrada ya es por 2 un 3, que no hay tantas cartas que por 2 sean un 3, ¿de acuerdo? Después tenemos el Stand United, por 3 tiene Hidden, lo puedes jugar como reacción después, si no, pues lo puedes jugar como acción, bufa una unidad aliada y los bufos otorgan 1 extra este turno, es decir, un bufo daría más 2, es decir, por 3 te estaría dando más 2 o si tienes muchas unidades bufadas, pues más 2 a cada una de ellas. Si además lo que tienes es un Lee Sin que tiene 3 bufos, pues esto le daría más 1 más del bufo, ya serían más 4, multiplicándolos por 2 te daría más 8, ¿vale? O sea, más 4 en total. Lo cual es bastante útil si juegas Lee Sin en concreto. Con el Lee Sin verde tiene una sinergia muy buena, con el resto quizá no tanto. No sé si es una spell que quieres llevar, pero quizá el Lee Sin pueda tener algo de sentido. Después tenemos esta carta que a mí me parece bastante chula para ser una común y creo que tiene una sinergia muy buena con verde. Por 3, un 3, no te cuesta poder y además tiene shield y tank. Esto quiere decir que defiende de 4 y encima te va a poder proteger una zona, te va a poder proteger una Ari, te va a poder proteger lo que quieras, ¿vale? Es muy buena carta. A mí me parece que es bastante sólida en verde, debo decir. No la he testeado todavía mucho, pero creo que puede estar bien como imagínate, primer turno, vas segundo, giras 3, bajas esto. Siguiente turno, entras en un Battlefield, ya estás hablando de que tienes un 4 ahí defendiendo, juegas algo en ese Battlefield y buena suerte para matarte lo otro que has jugado en ese Battlefield, ¿sabes? Imagínate que juegas una zona o juegas la Ari de holdear directamente en curva. Turno de 3, bajas esto. Turno siguiente, conquistas, pagas 5, juegas la Ari en ese Battlefield y tienes este tío defendiendo de 4 y una Ari que te va a hacer doble puntuación en el siguiente turno. Es bastante interesante y creo que puede venir bastante guay en ese tipo de decks. Después tenemos el Wielder of Water, totalmente el MVP del mazo de Maestro Yi. También se puede jugar en otros mazos, debo decir que es bastante bueno y que da bastante value. Por 3, un 2, pero cuando ataca y defiende solo tiene más 2. Esto está bastante chulo, como os digo, sobre todo en Maestro Yi, que sabemos que el efecto de Maestro Yi es que si defiendes solo da más 2, entonces por 3 sería un 6, ¿vale? Si lo juegas en Maestro Yi y estás solo en un Battlefield. Fuera de Maestro Yi no sé si se va a jugar, creo que hay mejores opciones en otras cartas. Después tenemos el Adaptatron, por 4, un 3. Cuando conquista puedes destrozar un Gear, ¿vale? No tiene por qué ser enemigo, puedes destrozarte uno tuyo. No sé qué situación querréis hacerlo, pero bueno, podrías hacerlo. Y lo bufas, ¿vale? Entonces sería por 4 un 4. Y bueno, pues está bien porque cuando conquista, como os digo, matas un Gear, que hay ciertos matchups en lo que está bien y posiblemente se vaya a tener que llevar de banquillo un par de copias de esto, sobre todo para evitar que la Aurora te gane la partida, ¿vale? El deck de Bolivar o de Miss Fortune Aurora que se está viendo, uno de los Gears más bestias que hay en el juego, pues posiblemente tengas que llevarlo. Después tenemos el Block, por 2 de energía tenemos Hidden, puedes jugarlo pagando un reciclaje, si no, pues lo vas a tener que jugar como acción, le da una unidad Shield 3, es decir, le da más 3 y Tank este turno, ¿vale? Esto también está bastante bien, creo que es una carta que no me importaría ver en un deck como Ari. Estaba jugando antes con muchas cartas de reciclaje, de muchas cartas de coste poder, y esta es una carta que te puede permitir defender bastante bien en ese Battlefield para defender a la zona o para defender a la propia Ari. No sé, puede ser interesante. Tengo que pensar a ver si renta o no, pero casi siempre la vas a querer jugar como acción porque, a ver, es muy bueno jugar la de Hidden,
pero es verdad que el reciclar pica si no tienes, si no te ha salido la runa. O sea, si no te ha salido el sello. No sé, tengo que probarla más y ver qué utilidad puede tener, pero es una carta que tiene bastante valor, ¿vale? Dar más 3 es bastante guay y tank además. Después tenemos el Discipline, otra carta que vas a llevar por 3 en todos los decks verdes prácticamente, por 2 como reaction, te da más 2 y además robas una carta, ¿vale? Esta carta es espectacular, no cuesta poder. Esta carta, como os digo, es otro staple, ¿vale? Igual que el Charm, igual que el Defy, vas a llevar por 3 Discipline casi en todas las listas verdes. Eclipse Herald por 7 de energía, 1 de poder, 7 de might. Cuando stuneas una unidad enemiga, lo pones ready y le das más 1 este turno. Esta carta puede estar bastante fresca como finisher en Leona, te puede hacer bastantes cositas. El hecho de bueno, poder jugarla y en el mismo turno que la juegas puedes ponerla ready dando un stun, entrando a atacar con una leona o alguna movida así, puede ser bastante peligrosa. Entonces es una carta que, no lo sé, a priori es cara, pero puede tener utilidad, como os digo, como finisher, sobre todo en leona. Mask of Foresight por 2 de energía cuando es un Gear, que cuando una unidad ataca o defiende sola le da más 1, ¿vale? Es como el efecto de G, pues 1 más. Otra vez, en G esto es Jesucristo y en todas los decks que lo que quieras es bufarte algo y tenerlo holdeando mucho tiempo, como puede ser Lee Sin también, el Lee Sin verde se puede jugar con esa estrategia también, pero bueno, no sé si es suficientemente buena como para meterla en ninguna baraja verde, la verdad. Quizá en G, pero no sé. El Poro Herder por 3 de energía, 1 de poder, 3 de might. Cuando lo juegas y controlas un poro, lo bufas y robas una carta, ¿vale? Esto es un poco greedy. Es verdad que si más adelante salen más poros y tal, pues igual se puede jugar, pero el hecho de que tenga 1 de poder es durísimo, ¿vale? Si esta carta no tuviera poder, se jugaría 100%, podrías metértela en una deck con bastantes poros, pero creo que no hay suficientes poros todavía como para asegurar eso. Y es duro tener que gastar 1 de poder para bajar esto siendo un 3, ¿vale? Es verdad que lo bufas y tal, pero no sé, creo que es un poco hardcore. Vale, por 5 de energía, Rainforce, miras en las 5 cartas de arriba de tu deck, puedes jugar una unidad entre ellas, ¿vale? Puedes jugar una unidad que está entre ellas y su coste se ve reducido en 5. Entonces reciclas el resto de las cartas. Al final no estás ahorrándote mucho, es decir, ya estás pagando 5 para tirar este hechizo. Si esto en vez de un hechizo fuera una unidad de 3 de might, pues sería buenísimo, pero como es un hechizo, pues al final los 5 lo estás pagando simplemente para buscar si hay alguna que te sale ahí arriba. Es un poco, pues, bueno, vamos a tirar el coin flip a ver qué pasa. Y si sale algo bien, lo juego, y si no, pues eso. Es una mecánica de robo y de búsqueda, pero te arriesgas porque ya estás gastando 5. Si no ves nada que quieras bajar o ves algo de menos de valor de 5, al final estás perdiendo valor de runas. Es una carta un poco rara. No creo que se juegue, la verdad, sinceramente. No me gusta mucho. Spirit's Refuge por 2 de energía, 1 de might. Cuando juegas esta carta, bufas una unidad aliada y las unidades bufadas tienen deflect. Para hacerles objetivo de hechizos o habilidades, tienen que pagar 1 de poder, con lo cual esta carta al principio yo pensé que era muy buena en determinados matchups, quizás se puede llevar de banquillo contra mazos como Kai'Sa, contra mazos como Annie, contra Lux, este tipo de cosas quizá la puedas jugar de banquillo, pero no sé si es suficientemente buena porque es bastante cara de jugar, entonces no lo sé, tengo mis dudas. Wingwall, una carta que va a ser staple también, pero para banquillo posiblemente, ¿vale? No sé si la vas a querer llevar en el deck principal, es una carta que es cara, tiene 2 de poder, pero counterea un spell, ¿vale? Básicamente vas a counterear lo que quieras, con lo cual esta carta es muy, pero que muy buena en determinados matchups y para típica carta de finisher que te van a hacer pues un hechizo como el hechizo de Víctor de más 5 a todo, pues pago 3, no me lo haces y te gano la partida. Pero claro, la vas a querer llevar siempre en el deck, vas a tener siempre cartas contra decks de valor que te sirva a counterear cosas. Igual sí, igual meterte una copia en el deck no está mal, pero ya os digo, es un poco arriesgado, es un poco arriesgado. Banquillo va a ir seguro, por lo menos 2 en banquillo vas a llevar, pero no sé si en el deck principal vas a querer llevarla. Después tenemos el Wiznet Elder por 4 de energía, 4 de might. Cuando lo bufas tiene un +1 adicional, ¿vale? Como puedes bufar una vez, como sabéis, pues en vez de ser un 5, bufado sería un 6, ¿vale? Otra carta que, bueno, no creo que se vaya a ver mucho. El leasing puede estar bien, porque con leasing puedes ir bufando lo que quieras, es verdad. Al final con leasing esta carta por 5 sería un 6, porque pagas 4, lo bajas, pagas 1 para girar el leasing, lo bufas, ya tienes un 6 ahí y tal. Bueno, no sé, es lo que os digo. Está bien, sí, ¿es suficientemente buena para los 40 huecos que tienes en la baraja meterla? Creo que no. Entonces, bueno, salvo que salgan combos muy locos. Vale, tenemos a la Ahri verde por 5 de energía, 1 de poder, 4 de might y cuando holdea
ganas un punto extra. Esto significa que si tú estás holdeando un campo y tienes hasta Ahri metida en el campo, vas a ganar 2 puntos por turno, ¿vale? Es muy buena, es una de las win conditions del deck de Ahri en caso de que lo juegues con esta. Hay varias formas de jugarla y hay muchas listas que no llevan hasta Ahri, pero sí que es verdad que es cara de cojones de jugar, pica, jugar los 5 y reciclar una pica, pero sí que es verdad que, como os digo antes, si la juegas en una curva buena, rollo, como os he dicho, ¿no? Tienes un buen turno 2, 3, turno 2, imagínate aunque vayas segundo, pero haces turno 2 poro, haces turno 2 poro de tank, lo metes en un Battlefield siguiente turno que esté vacío y juegas esto directamente en el Battlefield, pues igual no te pueden responder así como así a todo el daño que tienes y vas a holdear unas cuantas veces. Y si no, pues lo que puedes hacer es tenerla en el hueco al lado de la leyenda. Puedes tenerla en el hueco del Champion Chosen. Y cuando estás en turno de 6 o así y tienes un campo muy holdeado, pues la juegas directamente ahí como win condition de si mi rival no es capaz en su turno de limpiármela, a la vuelta gano, ¿vale? Porque ganas con ese punto. Entonces quizá pues tiene formato de jugarse en torno a ella que está bastante bien. Si no pueden jugar o lidiar con ella, pues te puede dar partidas, pero como os digo, es una carta carita. Después tenemos Blitzcrank, una de mis cartas favoritas de verde. Además me flipa en Ahri, creo que es muy buena. Por 5 de energía, 1 de poder, 5 de might, tiene tank, es decir, van a recibir primero el daño. Cuando la juegas en un Battlefield, mueves una unidad enemiga a este Battlefield y cuando holdea, la devuelves a tu mano. Es decir, es God. Es God. Parece malo el efecto de abajo, pero no lo es, ¿vale? Porque estamos hablando de que cuando tú la juegas, atraes a una carta. La que tú quieras te la vas a traer. Y se va a tanquear 5 de daño de esa carta porque tiene tank. Pero es que además de eso, cuando vuelva a ser tu turno, vas a holdear, te vas a llevar el punto, vas a subirlo a tu mano después de que haya holdeado, tendrás algo más en ese Battlefield, puedes volver a jugarlo y repetir la jugada otra vez. A mí Blitzcrank me encanta. En concreto en Ahri me parece Jesucristo. Creo que puede ser muy útil también en Leona e incluso en Lee Sin, ¿vale? O sea, es una pasada de carta. Es una pasada de carta y me flipa. Después tenemos Caitlyn. Hay mucha controversia con esta carta. Es cara en el sentido de que te cuesta 1 de poder, pica. Hay mucha cosa en verde que cuesta poder y eso duele. Por 3 de energía, 1 de poder, 3 de might. Esto hace que todas las cartas en el Battlefield tengan tank, por así decirlo. A ella la asignan la última, o sea, tienen que primero matar el resto de cosas y luego muere ella. Y cuando la giras en cada turno, puedes pegarle a una unidad que haya en el Battlefield contrario y por el daño que tenga ella. Si está bufada, pegaría de 4. Cada turno la giras y metes 4 al Battlefield contrario. Te permite estar holdeando un Battlefield y metiendo presión en el otro para que tengan que estar todo el rato metiendo cositas porque si no lo vas a limpiar. A mí me gusta, creo que en concreto en Lee Sin puede funcionar muy bien porque la bufa es muy fácil y mete mucha presión. Mucha gente dice que es mala, mucha gente dice que es buena, no se ven muchas listas, hay que testearla todavía más, ¿vale? A mí a priori no es una carta que me desagrade, pero hay que testearla todavía más y he ganado partidas por esta carta, ¿vale? Así que bueno, habrá que ver. Después tenemos el Last Stand, por 3 de energía, 1 de poder, es action, dobla el poder, dobla el might de una unidad aliada y le da temporary, ¿vale? Eso significa que en la siguiente turno que te toque va a morir antes de holdear, ¿vale? Rarita la carta, rarita. Te puede dar la vida para entrar en un sitio y reventar ese sitio aunque se te muera la carta. Lo típico, ¿no? Tienes, yo qué sé, una Ahri azul, por ejemplo, ¿no? La de 3. La conviertes en un 6. Va a dar -2 cuando entre en un campo. Quizá te permita limpiar aunque se muera, tal. No sé. Es rara. La carta es rara. No sé si se va a jugar mucho. Más que nada porque es que es lo que os digo. Es que todo tiene poder en verde, tío. Es que es carísimo. O sea, en verde no jugar sellos es pegarte un tiro en los cojones. Mage Seeker Warden, por 6 de energía, 1 de poder, como no, 5 de might. Cuando estoy en un Battlefield, el oponente solamente puede jugar unidades en su base. Y cuando estoy en un Battlefield, los hechizos y las habilidades no pueden poner ready a las unidades enemigas y los gears enemigos, ¿vale? No pueden hacer cosas para ponerse ready. Es una carta rara, la verdad. Es una carta rara que no termino de entender muy bien cuándo se va a querer usar, así que no voy a meterme muy a fondo en esta carta porque todavía lleva muy poquito las listas y muy poquito el juego como para decirte si esta carta vale para algo o no. A priori me parece bastante mala, pero quizá haya situaciones que no se me ocurren a mí que sea Jesucristo. Por 3, Party Favors, cada jugador elige cartas o runas. Por cada jugador que haya elegido cartas, tú y ese jugador robáis 1, y por cada jugador que haya elegido runas, tú y ese jugador rampea 1. Esto es una carta para jugar en 2 para 2 o jugar en un todos contra todos o algo así, ¿vale? En 1 contra 1 esta carta no tiene mucho sentido porque básicamente por 3 vas a hacer que tú y tu rival os rampeéis o que tú y tu rival robéis. Es un poco rara esta carta.
Solaris Rain por 3 de energía. Cuando matas una unidad stuneada, puedes girar esto para robar una carta, ¿vale? Es un Gear para Leona, enfocado en Leona, básicamente. No sé. No sé si te renta llevar esto, la verdad. Es verdad que te da una herramienta de robo que está bien, se aprecia bastante en verde, sobre todo en verde amarillo, tener una herramienta de robo está guay, pero claro, es duro. Gastar 3, gastar turno prácticamente entero para esto. A ver, entra recto, quizás no quieras jugarlo en curva, sino que lo quieras jugar en un turno más avanzado, turno de 7, de 9 runas, ¿no? Puedes bajarlo, stuneas una unidad, entras con Leona, stuneas unidad, matas, robas carta. No sé si es suficientemente bueno para jugarlo, la verdad. Tenemos Sona, una carta también bastante útil y como no, que cuesta poder. Por 4 de energía, 1 de poder, 4 de might. Cuando está en un battlefield, al final de turno pones Redis 4 runas. Esto te da mucho value porque te permite todo el rato poder usar todas tus runas, todos los turnos y luego tener runas para los Discipline, para los, para los Windwalk, para los Defy, para absolutamente todo, ¿vale? Entonces, bueno, creo que puede ser interesante. A mí es una carta que sí que me mola, que en Ahri creo que es muy buena en concreto. Si la consigues meter en un battlefield que estás holdeando y tienes cositas para protegerla, es muy buena porque te permite todo el rato eso, usar mucha cosa, llenar el battlefield y tener cosas para responder. Pero como os digo, el poder va doliendo en verde todo el rato. Taric por 4 de energía, 1 de poder, 4 de might, tiene shield cuando defiende +1 y tiene tank, le asignan primero y las unidades aliadas aquí también tienen shield, ¿vale? Debo decir que el arte mola bastante y luego pues convierte todo el battlefield en todavía más duro. Si lo juntas con Ahri, por ejemplo, pues todo lo que te ataca va a tener -1 y todo lo que está defendiendo tuyo va a tener +1. Con lo cual ya te da un value bastante bestia, que al final es un +2, por así decirlo, entre una cosa y otra. Puede estar interesante, la verdad, el Taric. No lo he probado todavía, pero creo que es una carta que a lo mejor está bien llevar. Volvemos a lo de siempre. Necesitas sellos verdes porque si no te quedas más tieso que la mojama. Tasty Fake Folk por 7 de energía, 6 de might, puede tener Accelerate y además Death Knell cuando se muere canalizas 2 runas, o sea, rampeas 2 runas giradas y robas 1. Esta carta es un poco mierdón, en mi opinión, ¿vale? Si fuera por 7 un 7, por 7 un 7 en todo caso, bueno, es muy cara, ¿vale? Piensa que te estás derrampeando una para que entre con Accelerate, entonces la que te vas, 2 que te vas a rampear luego, te vas a rampear realmente solo una cuando muera. Vas a robar una carta, que al final es carta por carta, que bueno, está bien, pero es muy caro, ¿no? O sea, si ya tienes 7 runas para jugar esto, no, 8 runas para jugarla con Accelerate, ¿cuánto de importante es rampearte 2 en ese turno? No sé, carta un poco rara, que no le veo tampoco mucho impacto y que no creo que se vaya a llevar. El Yasuo verde por 6 de energía, 2 de poder, 6 de might y cuando ataca hace un daño equivalente a su might, perdón, a una unidad enemiga aquí. Está bien porque pues entras, nada más entrar, declaras que haces 6 de daño a algo y luego resuelves el duelo, con lo cual es interesante porque puedes limpiarte ya un battlefield, es como si tuviera 12 de might, no exactamente, pero bueno, para que os hagáis una idea. Entonces está interesante, ¿vale? Está interesante. Es caro de cojones y bueno, pues en Yasuo puede tener sentido. Después tenemos el Zhonias por 2 de energía, es un Gear que lo puedes jugar como Hidden además reciclando una y la próxima vez que una unidad vaya a morir rompes el Zhonias y recaleas esa unidad girada, ¿vale? No se te muere, te vuelve a base y está bastante guapo, ¿vale? Está para proteger ciertas cartas que tengan mucho valor, es muy bueno y se va a jugar en bastantes decks, debo decir. Después tenemos el Lee Sin por 5 de energía, 1 de might, 5 de poder, tiene shield cuando defiende +1 y además cuando lo giras lo buffas y puede tener cualquier número de buffos. Es decir, si tú con esto holdeas un battlefield, empiezas a girarlo y haces lo giro +1, lo giro +1. Cada turno lo vas girando mientras estás en el battlefield y puedes bufarlo también con tu habilidad de la leyenda. Entonces cada turno le puedes dar un +2. Cada que te das cuenta tienes plantado un 12 o un 14 en mesa que para matártelo pues van a tener que sufrir un poquito porque encima eres verde y puedes bufarlo. Con lo cual es una carta bastante buena, pero claro, pues si te tiran algo que directamente te lo mata y no tienes para counterear, pues has perdido la partida, básicamente, ¿no? O te tiran el dragón este de 8 amarillo que mata una unidad y no puedes counterearlo de ninguna manera, pues te vas a tomar por culo. Después tenemos Leona por 6 de energía, 1 de might, un 6 de poder. Si al oponente le quedan 3 puntos a menos para ganar la partida, entra ready y las unidades stuneadas dentro de un battlefield. O sea, bueno, here, es decir, dentro del battlefield en el que está atacando, tienen -8, hasta un mínimo de 1, ¿vale? Entonces, bueno, está bien, si estuneas muchas cosas y tal, puedes meterle -8 a lo que estuneas y prácticamente vas a ganar, siempre vas a poder conquistar ahí, porque es un 6 de might y tal. Pero, bueno, estamos en lo de siempre. El 1 de poder ese que les gusta mucho meterle a lo verde, ¿no?
Mystic Reversal, a mí esta carta me parece una fumada. Por 4 de energía, 3 de poder, la juegas como reaction, ganas el control de un hechizo y haces nuevos objetivos para él. Vale, pues creo que es un poco overkill, pero en determinadas situaciones te puede venir bien. No sé, está guay. Yo sé, lo típico, ¿no? Te bajan un spell que te va a hacer 6 y 6 daños. Y tú dices, bueno, pues igual en vez de hacerme 6 y 6 daños, te tiro esto y los 6 y 6 daños te los hago yo a tus bichos, ¿no? Y pues básicamente puedes ganar la partida con eso. Es una carta que cuando entre bien tirada te da la partida, literalmente, ¿vale? Cuando entre con valor de verdad te da la partida. Ahora, ¿cuántas veces quieres llevar esto en tu deck? No lo sé. ¿Como banquillo? Posiblemente. Pero muchas veces será overkill y a lo mejor prefieres llevar simplemente Windwalk en lugar de llevar esto. No lo sé, no lo sé. No sé si hay hueco para esto. Vale, el sello ya sabemos lo que hace. Por 1 de poder, luego tienes uno de poder constante que lo giras y te lo va dando. Y por último tenemos el White Flame Protector, que es por 8 de energía, 2 de poder, 8 de might, y cuando lo juegas le da más 8 a otra unidad durante este turno. Esto es un bicharraco para late game, que está bastante guapo, que te puede dar un turno que te haga ganar la partida, básicamente. Pero bueno, que tienen que ser situaciones bastante concretas, ¿vale? Es bastante caro. Es verdad que reciclarte 2 cuando tienes ya 8 no duele tanto. Pero bueno, es una carta que como finisher puede estar bien en determinados decks. Ese más 8 es una bestialidad, prácticamente te hace que vayas a conquistar lo que quieras. Y si encima tienes alguna forma de ponerlo ready en el turno que entra, pues imaginaros, ¿no? Imagínate el combo que tienes en un leasing. Estás jugando a la Miss Fortune de 5 por lo que sea y tienes a la Miss Fortune de 5 ready, bajas esto, entras con la Miss Fortune de 5 siendo un 13, con esa Miss Fortune vas a poder conquistar, esto se va a enderezar por haber movido la Miss Fortune, entras con este 8 en el otro Battlefield, no sé, puede dar situaciones así un poquito hardcore. En el combo con Miss Fortune, por ejemplo, es una salvajada y bueno, en general es una carta que en determinadas situaciones puede venir bien, pero también para casos bastante concretos. Así que nada, familia, esto es lo que tenemos en verde actualmente. Es un color que a mí me gusta mucho. Tengo casi decidido que mis decks van a llevar verde posiblemente. Me gustan varias opciones de verde, pero bueno, veremos a ver, ¿no? Al final tampoco he jugado suficiente como para conocer todos los decks y ver lo que pasa por ahí. Así que nada, espero que os haya gustado. Decidme qué os parece verde, cuál es vuestra carta favorita y qué tenéis pensado jugar. Nos vemos en el próximo vídeo. Esto ha sido Riftbound en Freestyle Gaming. ¡Yeah!